Buenos días, mi nombre es Leonel Hernández y junto a mis compañeras Tania Vanessa Villarreal y Andrea Camila Hernández les vamos a hablar sobre los dispositivos de medición y los límites máximos de exposición. Antes de entrar en materia, quiero hacer una breve introducción sobre lo que es la higiene industrial. Y la higiene industrial es la ciencia de la anticipación, identificación, evaluación y control de los riesgos que se encuentran en un ambiente de trabajo y que estos pueden causar un deterioro en la salud de los trabajadores. Ahora bien, vamos a definir qué es el ruido. El ruido son sonidos molestos, desagradables y perturbadores que tienen como consecuencia enfermedades en los trabajadores. También vamos a definir cuáles son las normas que regulan la exposición al ruido. Y primeramente tenemos la resolución 8321 del año 1983, que establece las normas de protección y conservación auditiva. Luego tenemos la resolución 1792 de 1990, donde se establecen los valores límites permisibles para la exposición al ruido. Luego tenemos la resolución 2400 del año 1990, donde se dictan disposiciones sobre la vivienda, higiene y la seguridad en los establecimientos de trabajo. Y por último tenemos la resolución 627 del año 2006, en donde se establece la norma nacional para la emisión del ruido y el ruido ambiental. Bueno, ahora nos concentraremos en la norma 1792 del año 1990 y la resolución 2400 del año 1990. En la resolución 1792 se establecen los límites máximos permisibles para la jornada de trabajo. Es decir, que para una jornada de 8 horas se establecen máximo 85 decibeles. Y mientras se reduce en la jornada de trabajo, también se aumenta un poco la cantidad de decibeles permisivos. En este sentido, para una jornada de 4 horas se establecen 90 decibeles y así, mientras se reducen las jornadas de trabajo, se aumentan un poco la cantidad de decibeles permisivos en la jornada. La particularidad de la norma de la resolución 2400 es que esta establece que para las oficinas y para los centros de trabajo donde prevalece el trabajo intelectual no se puede exceder un máximo de 70 decibeles, lo que cambia un poco lo establecido por la norma 1792. Ahora bien, para nosotros identificar los decibeles que se encuentran dentro de un área de trabajo existe una herramienta llamada sonómetro. Un sonómetro es un instrumento de medida que sirve para medir la presión sonora existente en un ambiente de trabajo o en un ambiente. O lo que es igual, mide el nivel de ruido que existe en un ambiente. Bueno, ahora los dejo con mi compañera Tania Vanessa Villarreal, quien seguirá con la exposición. Gracias. Cordial saludo. Como bien dijo mi compañero, mi nombre es Tania Vanessa Villarreal Cárdenas. Yo les vengo a hablar sobre el ruido de impacto, las vibraciones y la temperatura. ¿Qué es el ruido impulsivo o de impacto? Es aquel cuyas variaciones en los niveles de presión sonora involucran valores máximos e intervalos mayores de 1 por segundo. Cuando los intervalos son menores de 1 segundo, podrá considerarse el ruido como continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que el ruido de impacto es aquel que proviene de vibraciones producidas por pisadas o de objetos que arrastran por el suelo o impactan contra él. ¿Cómo identificar un ruido de impacto? Este ruido es causado por un golpe en un medio sólido, habitualmente el suelo, que se propaga a través de una estructura.
Esto confirma lo que yo dije en un principio. El ruido de impacto es aquel que es producido por las vibraciones de pisadas y que se propaga por medio de una estructura. ¿Cómo afecta el ruido de impacto en los trabajadores? El ruido de impacto tiende a afectar nuestra salud, afectando el nivel de concentración en nuestras actividades, la calidad de nuestro sueño, nuestra capacidad auditiva, nuestra capacidad de comunicación y puede llegar a suponer impactos físicos como incremento de la presión arterial o de la hormona del estrés. Se preguntarán por qué el ruido afecta la presión arterial. La exposición al ruido puede causar un zumbido en los trabajadores. La hipertensión arterial prolongada y la exposición continua al ruido puede causar acúfeno, una patología en el paciente que escucha zumbido, lo cual puede alterar su calidad de vida. ¿Cómo hacer para prevenir el ruido de impacto? Número 1. Utilizar pantallas, barreras, carcasas y materiales absorbentes para amortiguar el ruido que llega a las personas expuestas. Número 2. Diseñar y disponer el lugar de trabajo para crear puestos de trabajo más tranquilos. Y número 3. Limitar el tiempo que las personas pasan en las zonas ruidosas. Se preguntarán, ¿para qué sirven las pantallas? Las pantallas permiten disminuir los niveles de ruido que llegan a las zonas residenciales o industriales. ¿Qué instrumentos se utilizan para medir el ruido de impacto? El sonómetro. Un sonómetro es un aparato electrónico capaz de medir el nivel de ruido y la presión sonora en un determinado ambiente. Los ruidos se miden decibelios y estos sonómetros se encargan de detectar los niveles de ruido y permiten medir la contaminación acústica en las ciudades y edificios. Un sonómetro está diseñado para medir niveles de sonora normalizada, responde al sonido aproximadamente al mismo tiempo que el oído humano y proporciona medidas objetivas y reproducibles de los niveles de presión sonora. ¿Cuáles son los límites de exposición para el ruido de impacto? El límite para la exposición al ruido de impulso o de impacto al nivel de presión sonora máximo estará en 140 decibeles. En ningún caso se puede ni se deberá exceder a esos 140 decibeles, ya que el exceso de ruido puede provocar daños auditivos. Por lo general se trata de un proceso gradual y en ocasiones las personas no se percatan del empeoramiento de su audición hasta que el daño provocado se une a una pérdida completa auditiva por razón de edad. Las vibraciones. Las vibraciones generan ondas de flexión que son más complejas que las ondas de presión en el aire. Se caracterizan por propagarse proporcionalmente con la raíz cuadrada de la frecuencia. Así, a altas frecuencias de velocidad es mayor que en bajas frecuencias y es por ello que sentimos antes las primeras. Vibraciones, frecuencias altas. Vibración mecánica que cuando se transmite al cuerpo humano por medio de manos o brazos, supone riesgos para la salud y seguridad del trabajador, en particular problemas vasculares de huesos o articulaciones nerviosos o musculares. ¿En qué afectan las vibraciones a los trabajadores? De acuerdo con la frecuencia de la vibración puede ocasionar ciertos efectos. En alta frecuencia puede ocasionar trastornos osteoarticulares identificables radiológicamente, tales como artrosis hiperostosante del codo, lesiones de la muñeca como malasia de semilunar, osteonecrosis de escafoides carpiano, afecciones angioneuróticas de la mano
calambres, trastornos de sensibilidad, expresión vascular manifestada por crisis del tipo de dedos muertos llamado síndrome de Raynaud. ¿Cómo se afectan los trabajadores con vibraciones en baja frecuencia? Puede afectar de varias maneras en la salud de los trabajadores, como por ejemplo lumbalgias, lumbociáticas, hernias, pinzamientos discales, agraviamiento de lesiones raquídeas menores a incidencia sobre trastornos debidos a vicios postulares, síntomas neurológicos, variación del ritmo cerebral, alteraciones del equilibrio y por último trastornos de visión por resonancia. ¿Cómo puede afectar las vibraciones en muy baja frecuencia? Puede afectar también de varias formas, como por ejemplo en la estimulación del laberinto del oído interno, trastornos del sistema nervioso central y mareos y vómitos, el mareo del viajero, así le llaman. ¿Cómo se identifica una vibración? Una vibración se puede identificar por su frecuencia y su intensidad. La frecuencia es el número de veces que se completa en un ciclo de oscilación y se mide en hercios. Un hercio equivale a un ciclo por segundo. Las vibraciones se caracterizan por su amplitud expresada en formas de desplazamientos, velocidades o aceleraciones y su frecuencia de duración. ¿Cómo se previenen las vibraciones? Hay varias formas de prevenir las vibraciones, como por ejemplo, medidas a adoptar para eliminar o reducir las vibraciones, dotar las máquinas amortiguadores, es decir, ponerle amortiguadores a las máquinas. En caso de ser posible, utilizar herramientas que no vibren. Como en un ambiente de trabajo es casi indispensable no utilizar una máquina que no vibre, entonces esto lo que quiere decir es tratar de disminuir esas herramientas de trabajo que causan vibraciones. En caso de ser posible, utilizar herramientas que no vibren. Emplear medios de protección personal como guantes antivibratorios. Fijar bien las máquinas a su base para evitar movimientos innecesarios. Reportar inmediatamente el mal funcionamiento de las máquinas. Es decir, que si alguno de los trabajadores puede detectar o puede presenciar que una máquina no está funcionando como debe inmediatamente informar al jefe para que él o mande a arreglar esa máquina o la cambie. Otro punto es limitar el tiempo de exposición a las vibraciones. Tomar descanso de 10 minutos por cada hora de trabajo en condiciones de vibración. Alternar al trabajo con otras herramientas que no tienen vibraciones. Es conveniente realizar un reconocimiento específico anual para conocer el estado de afectación de las personas. Es decir, que los trabajadores deben tener un control de salud anual para ver si las máquinas en vibraciones, las máquinas de vibración no estén afectando a su salud. ¿Qué instrumentos se utilizan para medir las vibraciones? Su valoración se hace por instrumentos de medidas conocidos como vibrómetros, que contienen en su interior unos filtros de ponderación que integran de acuerdo al potencial de riesgo o de lesión de las siguientes variables: frecuencia, amplitud, eje X, Y o Z, entrada sea por mano, por brazo o por cualquier parte del cuerpo. Los equipos consisten en traductor o acelerómetro. Número 2, integrador de la señal del acelerómetro. Número 3, analizar las frecuencias. Y número 4, sistema de lectura. ¿Qué acciones se deben tomar para prevenir las vibraciones? Si los equipos con que se trabajan generan muchas vibraciones, ¿cómo se puede disminuir el riesgo para los trabajadores? Se lleva a cabo por diversos procedimientos similares a los utilizados
por el control de ruido, ya que comparten fenómenos físicos análogos. En la fuente, aplicados individual o combinadamente en el lugar o equipo en donde se genere, de acuerdo a las necesidades mediante de acciones como evitar la generación de vibraciones ocasionadas por desgastes de superficies, holguras, rodamientos desgastados o averiados, desbalanceo dinámico de piezas de giro, entre otras. Diseño ergónico de las herramientas. Adquirir herramientas y equipos de vibración reducida. Desfajar o desintonizar las vibraciones modificando la frecuencia de resonancia por variación de masa o rigidez de partes. Mandos o controles a distancia o de control remoto. Sistema de suspensión de vehículos en buen estado. Y superficies de rodadura sin descontinuidades. Control en el medio de transmisión. Aplicando métodos de control entre el equipo o el lugar en el que se genere el ruido y el sitio en donde pertenezca el trabajador en los cuales se menciona. Se puede atenuar la transmisión de la vibración al hombre interponiendo materiales aislantes o absorbentes de la vibración entre la fuente o sitio en que se genere y el receptor o trabajador. Número 2. Instalando plataformas o sillas, según el caso, con sistemas amortiguados para el trabajador. Número 3. Instalando columpios, tapetes, plataformas amortiguantes. Y número 4. Estructuras independientes o discontinuas. Control en el trabajador o receptor. Cuando no es factible establecer métodos de control en la fuente o en el medio transmisor, se recurre al control en el trabajador, dentro de los cuales podremos elegir atenuar su transmisión al hombre colocando manijas o asas de materiales elásticos o absorbentes de las vibraciones. Número 3. Reducción de tiempo de exposición y pausas aplicadas en igual forma a las utilizadas para el control del oído. Número 4. Uso de guantes, cinturones, plantillas del calzado y muñequeras antivibración. Número 5. Establecer procedimientos para mantener calientes las manos de los trabajadores. Número 6. Instruir sobre la forma de asir la empuñadura de las herramientas, que debe ser con la menor fuerza que permita ejecutar el trabajo. Y número 7. Colocar señales ordenativas, circunferencias azul claros con símbolo en blanco, indicando los equipos de protección personal que deben utilizarse para utilizar máquinas en vibración. ¿Cuáles son los límites de exposición a las vibraciones? Para la vibración transmitida al cuerpo entero, el valor límite de exposición diario normalizado para un periodo de referencia de 8 horas se fija en 1.15 minutos por segundo al cuadrado. Igualmente, el valor de la exposición diaria normalizado en un periodo de referencia a 8 horas que da un lugar a una acción se fija en 0.5 minutos por segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona se excede de ese tiempo expuesto a las vibraciones, puede tener varios problemas en su salud, como por ejemplo trastornos respiratorios, musculoesqueléticos, sensoriales, cardiovasculares, efectos sobre el sistema nervioso, sobre el sistema circulatorio o sobre el sistema digestivo. Temperatura. En este caso, frío y calor. Temperatura o humedad. Los trabajadores deberán estar protegidos por medios naturales o artificiales de corrientes de aire, de los cambios bruscos de temperatura y de la humedad
o sequedad excesiva. Cuando se presentan situaciones extremas a temperaturas bajas o altas que dificultan realizar labores mineras en condiciones normales y estas no puedan regularse por métodos convencionales, se tomarán medidas necesarias tales como periodos de descanso o relevos periódicos, suministro de líquido, uso de ropa adecuada dependiendo si la temperatura es muy alta o muy baja, con el fin de minimizar los efectos perjudiciales sobre la salud humana. ¿Cómo se puede identificar un riesgo de humedad? Para identificar los riesgos de temperatura se deben tener en cuenta el grado que la temperatura se encuentra, ya que según la nota técnica de estrés por frío del Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo, a partir de temperaturas inferiores a los 15 grados Celsius puede comenzar la sensación de disconfort térmico y por debajo de los 5 grados Celsius se debe considerar que el riesgo es inmediato. ¿Cómo identificar un riesgo de temperatura? De temperaturas muy altas. Para identificar los riesgos por temperatura, en este caso el calor, hay que tener en cuenta los síntomas habituales de golpe de calor en el trabajo, que son temperatura corporal muy alta, piel muy seca y caliente, cese o disminución de la sudoración, convulsiones, delirio, confusión mental, entre otras cosas. ¿Cómo afecta la temperatura y la humedad a los trabajadores? En casos extremos, enfermedades tales como extenuación por el calor ante la pérdida de agua, sal, sarpullido calórico, calambres calóricos, cuando se bebe agua pero no se recibe la sal, y golpe calórico, que es cuando el cuerpo transpira y el organismo pierde el único medio efectivo que tiene de disipar el exceso de calor. Además, si la temperatura es mayor a 40 grados centígrados, se puede producir insolación. Por otra parte, frío o humedad puede tener efectos respiratorios, desde irritaciones hasta broncoespasmos, efectos cardiovasculares y lesiones por fríos, por enfriamiento localizado sin la congelación o congelación, y por enfriamiento general del cuerpo con hipotermia, y hipotermia, que es el más grave de todos. ¿Cómo se previenen los riesgos por temperatura y humedad? Medidas de control contra la humedad. Evitar las fugas de vapor y de agua. Aislar las superficies enfriadas por evaporación de agua, así como el sistema de enfriamiento. Usar ropas impermeables de agua, pero permeables a el vapor, que permitan la evaporación del sudor. Medidas contra el riesgo de temperatura. Permanezca el mayor tiempo posible en lugares frescos, a las sombras o climatizados, y refrésquese cada que usted y su cuerpo lo necesite. Procure reducir la actividad física. ¿Qué quiere decir con procure reducir la actividad física? En el caso del trabajo, no hacer algo mayor a lo que su trabajo le permite o a lo que su trabajo requiere. Evite utilizar ropa muy gruesa. Use ropa ligera, holgada y que deje transpirar. ¿Qué instrumentos se necesitan para medir la temperatura y la humedad? El instrumento que se necesita para medir la temperatura y la humedad es el termohigrómetro. Es un instrumento que sirve para medir la temperatura y la humedad relativa de un ambiente. ¿Qué acciones se deben tomar para prevenir estos riesgos? O sea, los riesgos de la temperatura y la humedad. Medidas para aplicar sobre la frecuente de alta temperatura. Protección contra fuentes de calor internas. Elegir los equipos que emitan bajas cantidades de calor o que lo hagan fuera del ambiente de trabajo. Frente a calor radiante, apallamiento o encerramiento mediante barreras para conseguir
un aislamiento térmico, obteniendo de esta forma aumentar la resistencia térmica entre foco caliente y otro frío. Aumento del intercambio térmico con el aire exterior, establecimiento de corrientes de aire. Aumento de resistencia térmica de las paredes, establecimiento de cámaras de aire o de aislamientos. Medidas para aplicar sobre la fuente de humedad. Lleve ropa de protección adecuada contra el frío. Si las temperaturas son muy bajas, debe protección ocular. Proteger extremidades de los trabajadores para evitar el enfriamiento localizado. Entregar a los trabajadores la ropa de abrigo y calzado adecuado. Seleccionar la vestimenta adecuada para facilitar la evaporación del sudor. Ingerir líquidos calientes o con el fin a recuperar pérdidas de energía calorífica. Limitar el consumo de café como diurético y modificar de la circulación sanguínea para minimizar las pérdidas de agua y por lo tanto de calor. Utilizar ropa cartoviento para reducir el efecto de la velocidad del aire. Realizar reconocimientos médicos para detectar de manera precoz trastornos vasculares y dérmicos. Sustituir la ropa humedecida para evitar la pérdida de calor. Medir periódicamente la temperatura y la velocidad del aire para controlar las dos variables termohigométricas de mayor influencia en el riesgo de estrés por frío. Disminuir el tiempo de permanencia en ambientes fríos para minimizar la pérdida de calor, controlar el ritmo de trabajo y programar pausas para recuperar el calor perdido. ¿Cuáles son los límites de exposición para este riesgo? Aquellos que se realicen trabajos ligeros, el rango establece entre 14 y 25 grados centígrados. Asimismo, la humedad deberá estar comprendida entre el 30 y el 70%, excepto en los locales donde exista riesgo por electricidad estática, en que los límites inferiores será del 50%. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Hernández y yo les voy a hablar les voy a dar la charla acerca de lo que es el riesgo físico por iluminación. Bueno, el riesgo físico por iluminación más que todo es la cantidad de luminosidad que se presenta en el sitio de trabajo del empleado. No se trata de la iluminación en general, sino de la cantidad de luz en el punto focal del trabajo. Una inadecuada iluminación, ya sea en términos de cantidad y calidad, es un factor de riesgo físico que, de acuerdo con el tiempo de exposición y exigencia visual de las tareas, puede llevar a los problemas de fatiga visual, disconfort visual, accidentes de trabajo, disminución de la productividad de las personas, entre muchas otras. Todo local o lugar de trabajo debe contar con buena iluminación en cantidad y calidad, ya sea acorde con las tareas que se realicen. La iluminación siempre debe ser suficiente. ¿Para qué? Para así asegurar una intensidad uniforme. En equipo, para medir la cantidad de iluminación tenemos un aparato llamado luxímetro, que es el aparato de lectura directa de la intensidad de la iluminación. En general, este aparato consta de una célula sensible a la luz, la cual es la que nos permite incidir sobre ellas y es capaz de establecer una corriente eléctrica en el circuito en el que forman parte. Un microamperímetro que lleva incorporado puede medir su intensidad, que es proporcional a la de la luz, y de esta forma obtener directamente el valor en luz. Bueno, el riesgo químico es aquel que se deriva del uso o la presencia de sustancias químicas peligrosas.
Una sustancia química se considera peligrosa cuando presenta una o varias de las siguientes circunstancias. Es peligrosa para la salud, puede provocar incendios y explosiones, es peligrosa para el medio ambiente. En la evaluación de riesgos resultantes a la exposición por productos químicos peligrosos se deben tener en cuenta la situación integral y no limitarse simplemente a aplicar los valores de referencia. La exposición y la toxicidad de la gente a las características individuales de los trabajadores no debe descartarse la posibilidad de apariciones de efectos negativos en la salud, aún en concentraciones ambientales menores. O sea, es decir, todos los trabajadores que manejan exposición, que están expuestos a productos químicos, deberían ser evaluados constantemente para así evitar aparición de alguna enfermedad producto de la manipulación de estos agentes químicos, que aunque sean menores o aunque sean de concentraciones bajas, deben evitar estar mucho tiempo expuestos a ellos. Existen varios equipos de medición de riesgo que son los que ayudan a llevar un control de las cantidades de agentes químicos que existen. Tenemos el oxímetro, que es el que se usa para detectar y medir gases como el metano, el sulfuro de hidrógeno, el monóxido de carbono. Tenemos el fotoionizador, que es el instrumento para detectar la mayor concentración de sustancias químicas.
dañar la reproducción de la persona de manera que les pueda impedir tener hijos más a futuro por estos mismos agentes químicos peligrosos que se presentan en los distintos tipos de trabajo, dependiendo el tiempo de exposición que tenga el trabajador. Todos pueden afectarlo de alguna manera, ya sea porque está expuesto demasiado tiempo o porque el tipo de riesgo de químico, el tipo de agente químico es demasiado peligroso y le puede afectar la salud del trabajador. Por eso es importante siempre tener las medidas preventivas para su cuidado personal y para cuidar su salud y su bienestar como trabajador. Gracias.